Bienvenidas a esta nueva sesión del laberinto de Ariadna, que es la última de este año. Nuestro acto de hoy lleva por título Érase una vez, con Carmen Plaza, Neus Bonet y Sixta Tulia Arango. Luego os las presentaré para los que no las conozcáis. Y tiene un carácter entrañable por dos razones, que son muy básicas y muy evidentes. La primera es porque ya desde el título está claro, se evidencia que vamos a abordar el tema infantil y eso siempre pues, apela a nuestra vertiente más tierna y también más lúdica. Y la segunda razón de la importancia que tiene el acto de hoy es porque tiene como protagonistas a tres socias, nuestras tres socias veteranas, amigas y muy queridas del laberinto de Ariadna, como son Sixta, de izquierda a derecha, Sixta, Carmen y Neus. De modo que hoy, teniendo en cuenta que en general el espíritu navideño flojea y este laberinto nuestro es bastante contestatario y está lleno de libros, de autores, de poetas y de letraheridos, pues aquí nosotros vamos a hacer nuestra reivindicación de la Navidad a nuestra manera y lo vamos a hacer pues a través de la literatura, a través de la poesía, a través de la narrativa infantil pensada por y para los niños. Porque la Navidad es algo más que la simbología religiosa, como vamos a ver hoy. Como decía, recurriremos a narrativa, recurriremos también a poesía y entraremos en una dimensión temporal y temperamental distinta, que queda muy lejos de todos nosotros, o, bueno, de vosotras no tanto, pero del resto de la mayoría de los que estamos aquí sí que nos queda ya una distancia casi colosal y de vez en cuando pues va bien aproximarse, yo creo que es necesario incluso. Bueno, pues empezaremos, como decía antes, os presento a nuestras invitadas y así pues nos vamos entrando en materia y vamos viendo qué han hecho y con qué nos van a sorprender. Carmen Plaza, la que está en medio, nació en Burgos y reside en Barcelona, es economista de formación, miembro de la ACEC, que es la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, es miembro, por supuesto, de este colectivo y de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona. Es autora de una extensa obra poética para adultos y también infantil y es narradora. Como sería prolijo detallar toda su obra, hoy nos vamos a centrar en la vertiente infantil, con títulos como los siguientes que voy a citar. Versos para ir creciendo, obra publicada en 2005, en 2012 apareció Versos para seguir creciendo, que no pare, Danielandia en 2015, Jugar a versos en 2019 en edición bilingüe castellano-catalán. Debemos añadir que Carmen Plaza ha sido incluida en numerosas antologías, revistas literarias, en libros de texto para escolares y que su obra ha sido traducida al catalán y al inglés. Continuamos, Neus Bonet, ahí está al fondo. Va néixer a Badalona i compagina la seva passió per la fotografia i l'escriptura amb la seva activitat laboral. És membre del nostre col·lectiu, totes ho són, de Cedro, i és membre també de l'Associació d'Escriptors Locals de Badalona, BDN Escriu. És col·laboradora del blog Escritoras Viajeras, Masticadores i Buenos Relatos. Ha publicat poesia i microrelats amb imatges, perquè és un tema, el tema de la il·lustració ja en parlarem, però a tu t'agrada molt. I pel que fa a la literatura infantil, ha publicat Les aventures de Florín el 2021 en versió català i castellà. També tens un parell de blogs, no? Un que es diu El Plumier de Nerusse i Un món paral·lel, no? Molt bé. Després també en parlem. I tenim aquí a Sixta Tulia Arango, que nació en la ciudad, a ver si lo digo bien, Tuluá, vale, Departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Desde agosto de 1999 vive en Barcelona, es socia nuestra, participa activamente en grupos literarios como este y como Poesía en Acción, y de ella podemos decir que es hija y sobrina de músicos, que nació y creció en un ambiente musical, el cual influyó en la creación, el cual influyó en su formación, y ella ha creado
letras de canciones, 7 canciones, ¿verdad? Que se Sí. pueden encontrar en YouTube. Sí, en YouTube están. Sí, yo eso no lo Y sabía letra. antes, ¿eh? ¿No? Me ha gustado Genial. mucho, sí, sí. Es poeta también, quiero decir, al margen de escribir literatura infantil, ha escrito poesía para adultos, aunque eso suena muy mal, eso de adultos. Y en 2015 publicaste tu primer poemario, Poemas al alba. Sí. Vale. Y en 2023, pues este libro, su cuento infantil, El sueño de Alsi, que lo tengo aquí a mano. Luego enseñaremos todas las portadas porque la literatura infantil es muy importante, el tema de las portadas. Muy bien, pues Carmen, empezamos contigo. ¿Cómo fue tu aproximación? ¿Cómo te adentraste? Porque tú venías de otros campos literarios. Mi aproximación a la poesía infantil fue fácil porque yo me entusiasmé con la poesía cuando era muy pequeña y gracias a que mi madre, que era maestra, era una gran aficionada a la poesía y nos enseñó desde muy pequeños a las hermanas, sobre todo a las 3 hermanas, algo que yo recomiendo vivamente a todos los padres y a los maestros, que es leer poesía desde muy pequeños en voz alta. Porque de esta forma se desarrolla, y supongo que estáis de acuerdo conmigo, se desarrolla el oído poético, que es tan importante como el oído musical. Realmente están íntimamente unidos y son los dos. Y son los dos innatos, pero se tienen que desarrollar, se tienen que ayudar a que crezcan. Si no se les ayuda, pueden permanecer totalmente inactivos para toda la vida. Y es una pena, porque el niño que no ha desarrollado su oído musical, que este es menos frecuente, pero el que no ha desarrollado el oído poético, se pierde una fuente enorme de satisfacción, de comunicación, de conocimiento, algo básico para su personalidad en el futuro. Yo lo recomiendo vivamente. He tenido esta experiencia en los colegios que he ido alguna vez, que me han invitado a leer poesía para niños, y os aseguro que los niños que no han oído antes poesía, cuando oyen un poema, Alberti, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, que sea, cuando oyen poemas en voz alta, lo incorporan automáticamente y tienen una capacidad tremenda para aprendérselo de memoria. Y a veces esta memoria dura durante toda su vida. Por lo tanto, es algo que yo le agradezco profundamente a mi madre, mis maestros en aquella época también, porque lo inculcaban más que ahora, creo. Sí. De acuerdo. No sé si tenéis esta experiencia vosotros. Sí. Bueno, ¿cómo fue, por ejemplo, en tu caso? ¿Cómo te adentraste en el tema de la literatura infantil? Bueno, la literatura infantil, la verdad es que nunca me lo había planeado. No había pensado en decir voy a escribir un libro para niños, pero cuando me nacieron mis bisnietas, que tengo, Antonella y Sara, pues me llegó el niño que tenía dentro. Llegó el niño, la niña que había allí escondida, que de vez en cuando recordaba mis vivencias y mi parte infantil, más pequeña, mis recuerdos, mis curiosidades. Me dio por un día por poner 2 palabras y ahí empecé y seguí, y era que todos los días parecía que tenía ahí quien me dijera qué escribir. Y parte del libro pues es parte de mis vivencias, de mis curiosidades de pequeña. Y bueno, tiene también fantasía. La fantasía ya es imaginaria ya un poco, pero está entrada en esa niña. Y bueno, pues a mí me parece muy interesante que los niños, mis nietas, mis bisnietas, lo leen y les gusta mucho. Además es un libro que no solo para los niños, sino también para los adultos. Una amiga que es profesora, lo tiene y me dijo, pues mira que este libro no es solamente para los niños. Y esto lo pueden leer los adultos también. Me lo dijo y es una persona que yo le creo. Y bueno, pues esa fue mi parte más... Sí, ¿no? La toma de contacto, ¿no? Mi inspiración, sí, como que había salido. Una experiencia personal, ¿no? Una experiencia. A través de tu familia. A través de mi familia, una experiencia personal y mis recuerdos como que salieron allí, dije yo, sin pensarlo, y le juro que yo no había dicho ni siquiera tener
tengo en plan a escribir otro poemario, en fin. Sí, sí. Y lo tiene uno pensado y dice, voy a hacer esto, pero este no. Un día cogí y me llegaron, el primer rengloncito que escribí me llegó así y ya, no paré ahí y luego le fui y ya. Sí, la verdad es que... Fuiste enlazando. Sí. Carmen, me ha parecido entender que tú partías más de esa experiencia propia, ¿no? Infantil, de esos recuerdos, esas vivencias de tu madre, Sí. y a partir de ahí lo desarrollaste, ¿no? Con el Sí, paso sí, del tiempo. lo desarrollé sobre todo después cuando tuve nietos, curiosamente. Vale, pues un poquito parecido, ¿no? Hay un Sí, paralelismo. sí, me has hecho recordar dos libros, uno es el libro de Ainhoa, de una nieta, que son Besos para ir creciendo y Besos para seguir creciendo, que desarrollan en el primero, desde que nació, toda su experiencia de cada mes, el descubrimiento que había hecho esa niña, cuando encontró la calle, cuando encontró el mar, cuando encontró un árbol, cuando encontró una paloma, cuando encontró... Y entonces ella iba encontrando cosas cada vez más sofisticadas. Y entonces yo intentaba en un momento determinado que aquello tuviera una enseñanza, por ejemplo, a los números. Pues cuando cumplió 8 años hay un poema, que si queréis os lo leo luego, de cuando cumple 8 años y el propio número 8 le está felicitando. O cuando ve una gota de agua, y entonces hay toda la historia de la gota de agua, desde que cae hasta que, bueno, se cae, se evapora, sube, es otra vez la empuja la nube, luego tal, pero todo esto de forma muy breve, porque los niños necesitan, cuanto más breve, más condensado y más emoción, juego le pongas, más les queda les queda el mensaje, ¿no? Les queda la lección. Entonces esto es muy precioso. Luego estaba el Danielandia, que es el país de Daniel, que es el niño, entonces el nieto. Entonces este también tiene una historia que es algo distinto, porque los juegos del niño eran algo diferentes. Entonces yo me tuve que adaptar. Pero tuve la enorme suerte de que uno de mis poetas queridos, absolutamente queridos, admirados, que tuve la gran suerte de ser amiga de él, y él fue maestro siempre y lo seguirá siendo, que fue Enrique Badosa. Yo le tuve la ocasión de dar, él siempre me siguió mucho en la poesía en general, pero sobre todo en la infantil, porque me decía, Carmen, es que nadie escribe para niños, escribe para niños, es que es una obligación. Y entonces yo le pasé el jugar a versos, que me he quedado sin la versión grande, esta es la versión pequeñita para los niños más pequeños, pero es lo mismo, y entonces se ha hecho en versión pequeña, en versión más grande, y luego la versión en catalán. Y en la versión en catalán se la he dedicado a él, no le he traído un poema al principio para él, porque me dijo poco antes de dejarnos, que me llamó para felicitarle este libro y me dijo, no me cansa leerlo, lo tengo en la mesilla porque vuelvo a ser un niño. Y me hizo tanta emoción y pensé, me ha valido la pena todo lo que he escrito. Ya está, solo por este libro. Y por esto ya no necesito escribir más. Esto se tiene lleno. Y esto yo se lo agradeceré de toda la vida. Entonces me siento obligada a comunicar esto y a pasárselo a los niños. Sí. No, me parece una postura muy interessante. Neus, com va anar això teu? La vocació. A mi em va sorgir d'aquí. Ah, sí? D'una tertúlia que va fer l'Alberto García sobre els éssers màgics. Sí me'n recordo. I a partir d'allà em va sortir, diguéssim, la nena de dintre, de dir, ostres, a mi m'agraden les fades, m'agraden els elfos, m'agrada la natura. Vull ficar-ho dintre d'un context que els nens petits tornin a estimar la natura que a les grans ciutats ni ho veuen. Tots els jardins són de ciment, no hi ha arbres perquè els van talant, i dic, doncs vaig a fer un. Que la màgia també existeix en aquest sentit, no? I que els nens puguin pensar, imaginar i aventurar-se. I justament fa pocs dies, quan vas enviar un e-mail, em va venir un dels blogs que segueixo, que es diu Pequemundo, va sortir un escrit que dic, això és tal qual. El vols llegir? Sí. Perfecte, sí. És breu, no? Sí, no, és breu.
Diu, pequeños lectores, grandes aventuras. Cada vez que un niño o niña abre un libro, inicia una aventura que trasciende fronteras y tiempos. En las páginas de los cuentos infantiles, los pequeños lectores encuentran mundos llenos de magia, criaturas extraordinarias y lecciones valiosas. Aquí no hay límites para la imaginación. Desde las profundidades del océano hasta las estrellas más distantes, cada historia es una puerta a un universo, donde todo es posible. Los cuentos infantiles son más que simples historias. Son herramientas poderosas que fomentan la curiosidad, la empatía y el amor por la lectura en los corazones jóvenes. Al compartir estas aventuras con nuestros niños, no solo estamos creando momentos inolvidables juntos, sino que también estamos sentando las bases para su futuro. Estamos enseñándoles a soñar en grande, a creer en lo imposible y a ser valientes ante los desafíos. Bonito, ¿eh? Muy Precioso. Oye, me he hecho recordar una anécdota, si te parece se la cuento. Claro, claro. Sí, Es muy a todos. breve, es muy breve, Claro. pero es que es esto que tú has dicho. Una de las veces me invitaron a dar una pequeñita charla a los niños, concretamente en la escuela italiana. Y entonces, bueno, me recibieron la profesora de español, el profesor de italiano, y pusieron a los niños sentaditos en el gimnasio, en la palestra. Me dijeron, a ver, Carmen, explícales, al entrar iban entrando y me saludaban. Me dice, explícales qué es la poesía. Entonces pasó un niño, de 7 años o 6-7 años, me mira muy serio y me dice, ¿la poesía? Esto, digo, esto yo no me gusta la poesía. Y Ya, digo, frontalmente, digo, ¿no? pero digo, ¿por qué no te gusta a ti? Dice, porque es de niñas. Y entonces le digo, mira, tú calla y escucha. No se me ocurrió nada más que decirle, calla y escucha. Bueno, pero sin filtro, fue sincero. Hostia. Sí. Hay que pensar, Además, ¿no? era un niño que tenía la cara como de ángel, era un niño luminoso. Era lo último que nos esperaban, ¿no? Era un diablo, pero tenía cara de ángel. Entonces se sentaron todos allá alrededor y tenía que hacer luego un dibujo y un pequeño poema en grupitos de 3 y dármelo a mí cuando pasaban a la vuelta. Y entonces pasó este niño. Ya lo tenías ahí. Yo los iba recogiendo, pero este me había picado la curiosidad y lo leí. Eran cosas muy breves. Y era un verso, perfectos 6 o 7 versos de la misma medida, Tómala. y se llamaba Libertad. No. Y entonces yo lo leo, os aseguro que me impresionó, ¿eh? O sea, el niño decía muchas cosas. Y entonces le miro y le digo, ¿sabes una cosa? Te vas a fastidiar. A ti no te gusta la poesía, pero tú eres un poeta. Bueno, Entonces me digo, ahora me pegará, este niño me pegará. El niño fuertote. Y entonces me mira y me dice, por favor, repítamelo. Fue tan bonito. pues la verdad que sí. Increíble. Que los niños dicen la verdad. Ellos Claro que Claro. yo les había explicado Ya. lo de la paloma de Alberti, lo del poema aquel de Gerardo Diego, si la paloma pudiera volverse tan niña como cuando era una niña con cintura de palmera, para que el niño la viera. Villancico. Y les había hablado cositas así. Y claro, el niño esto supongo que le había dejado... Impresionante. Le quise cambiar, ¿no? Cambiar el foco, la Mira, perspectiva. es muy gratificante. Los niños son seres con sed y con hambre, por muy alimentados que estén. Necesitan oír algo que les llegue y que se quede con ellos. Y la poesía... Tú, por ejemplo, has tenido esta experiencia recitando poemas en un colegio, me has dicho. Sí. Has ido varias veces a colegios. Sí. Tú has leído, ¿verdad?, tu cuento, El sueño de Ashley, también a tus bisnietos, ¿me has dicho? Sí, y les encanta. Sí, esa... Sí, les encanta. Porque ellas están muy pequeñitas, tienen 4 años apenas. 4 años y 3 años y medio y ellas escuchan bien. Y ya llego yo, les he preguntado, ¿le gusta? Y dice, sí. Y me dicen partecitas de lo que han escuchado, de lo donde han ido, de
el mundo aquel que Ashley descubrió. Y bueno, me dicen que se les ha quedado en memoria lo que su mamá o su papá les ha leído, se les ha quedado y ellos van diciendo, me dicen una parte, en cualquier momento les y tienen solo 4 años. Es alucinante. Sí. Jo... Perquè bueno, tu, Jo tu has tinc fet la comprovació també. amics que una nena em va enviar la foto, una nena de 2 anys, va veure, li explicava, li llegia cada nit, perquè està dividit en personatges, Sí. i hi ha un personatge que és l'Herbolària i la Lili. I ella volia anar-se'n a dormir amb la Lili. Li va tenir que agafar el conte, doblegar-lo i es va quedar dormida amb la Lili. O sigui, hi ha coses que tu en aquell moment escrius Sí. que dius, bueno, potser li agradarà al nen o potser no. Us va costar posicionar-vos per escriure per nens? No sé. No. ¿Cómo lo habéis vivido? No, yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien ha dicho que la poesía se está acabando, que todo esto y en fin, Eso no se acabará. no se acabará porque a ver, por Si no ejemplo, dejamos que se acabe. por ejemplo, lo vemos con Guillem Vallejo, que es profesor, Sí. y ese libro que cada año preparamos para Sí. que yo soy socia con él también, Sí. la cantidad de niños que escriben poesía. Y escriben poesía social, y escriben poesía sobre la tristeza, sobre la alegría, sobre los pájaros. Y esos niños hacen poesía. Nadie les... Y hay que ver. O sea, esto no se acaba. No, porque se acabarían primero los sentimientos de los seres Y humanos. aprenden muy y esto no se rápido, acaba. aprenden muy rápido. Y Yo aprenden. recuerdo que uno de estos poemas, que luego os lo leo, que es el del número 8, que en un momento determinado dice que se cae al suelo y se convierte en infinito, algo así. Y una profesora, a través de una hija mía que trabaja con profesoras de instituto, me trajo una hoja de un examen de un niño que no tenía más de 7 años, o 6 o 7 años, que lo tengo en casa dibujado, que le había preguntado por los 8, por los números, llega al número 8 y le dibuja un 8 tumbado y le dice, este número se ha dormido. Y ahora ¿Se ha es dormido? infinito. Y ahora es infinito. Es fenomenal. Y ahora es infinito. Ah, mira. Claro, claro. Había aprendido la idea de infinitud Mm. con un poema normalísimo de jugar. Es que son algo tremendo lo que aprenden. Bueno, claro, están en la edad de aprender, ¿no? La ventana de aprendizaje está Mira, abierta de par en par. Hay un poema que también les ha impresionado un poco, que es muy breve, que es la diferencia entre el tiempo y la eternidad. A ver si lo recuerdo de memoria. Dice, mis pies han pisado el charco, mis pies han pisado el mar. Ahora sé lo que es el tiempo y también la eternidad. Y entonces te preguntan, ¿por qué la eternidad? Porque tú no ves el final del mar. Claro, es que esto se les queda. Sí. Sí, sí, Es una manera de absorben conectar, ¿no? todo. ¿Creéis que la literatura infantil debe contener un mensaje? Debe contener No siempre, una- no necesariamente. Pues sí, ese es un tema que... Jo sí. Tu sí. El meu llibre, per exemple, vol mostrar el sentit de la tolerància, Sí. d'ajudar l'altre sense rebre res a canvi, És una de educació en valors, l'amistat, no? sí, dels petitons. Mhm. I llavors, bueno, la tolerància és que si uns són elfs i els altres són formigues, que entre uns i els altres s'ajuden. Mhm. I una manera de mostrar-lo, no? És que és el teu enfocament, però a través d'un món meravellós, no? Això mateix. Un món És que- de faula, de... Sí. Es que Dolors, el juego ya es para ellos una asignatura. Sí, sí, es una manera de aproximarse al mundo, de relacionarse con los demás, ¿no? De ese Mira, ejercicio de símbolo. De Has dicho que yo soy economista. Una de las teorías, Porque me lo has dicho tú. una de las asignaturas, he ejercido un montón de tiempo, pero ya no. Una de las asignaturas más importantes en teoría de la empresa, en economía de la empresa, que además procede del mundo alemán de la empresa, que dice que es una teoría importante, teoría de juegos.
Y tú te tienes que plantear ante un problema económico en una empresa o en una institución o en un estado, el juego, la estrategia. Sí. Y los niños son unos grandes estrategas. Claro, claro. Sí, sí. ¿Tú también lo has enfocado así, Sixta? ¿Tú querías que hubiera un mensaje? Sí, más que todo yo he puesto el mensaje es conseguir los sueños, conseguir querer lo que a uno le gusta, perseguirlo y seguro que encuentra ayuda, encuentra la forma, el camino, las personas que lo van a llevar a ese sueño. Y este es uno, por eso es el sueño de Ali. Es claro, la fantasía, pero esa fantasía de ella se le convierte. Entonces yo pienso que los niños igualmente enseñarles, no cerrarles a que esto es muy duro, que la vida es muy horrible, que esto, sino que crezcan y que tengan un incentivados, ¿no? Incentivo, eso. Y que persigan un sueño, tanto en el estudio como en sus carreras o en lo que sea, Es muy bonita esta idea. Sí. No cortarte las alas antes de... No cortarte las alas. Tienes ahí un horizonte y si te esfuerzas, si luchas, es una idea de progreso, ¿no? De progreso y exacto, de llegar a un punto, de tener siempre un lugar a donde llegar. Cuando uno tiene a donde llegar, llega. Dice, ahí, no recuerdo bien cómo dice, el que tiene un punto, ¿no? Como a donde llegar, llega. El que no va a ninguna parte. Sí. Y entonces yo he tenido siempre en mi vida esto y he conseguido cosas que he deseado, no todo, pero hoy continúo. Queda mucho por conseguir, por lograr. Sí, continúo todavía. ¿No te has planteado hacer poesía infantil? Sí, tú has entrado en la narrativa. Bueno, De te la acabas de poesía, estrenar. Me acabo de estrenar con el cuento infantil. Pero después de oír a Carmen, yo estoy Carmen, segura que te pero vas a a mí poner a hacer poesía. Pero a mí me pasó al revés, yo no soy capaz ¿Sí? de hacer lo que ha hecho ella. No soy capaz de hacer un cuento infantil. Yo intenté hacer un libro de cuentos, Sí. lo tengo, está editado, me salieron, se titula Cuentos de lumbre y pesadumbre, y son todos cuentos crueles. O sea, para ti la narrativa es cruel, ¿no? A lo mejor te conectas más con la realidad. Y con No son todos los cuentos clásicos, pero claro, pues yo qué sé, el de la Cenicienta, pues hay un incendiario que claro, Bueno, sí, pero tal. ese es otro tipo de cuentos. Si nos vamos Sí, a los pero yo no hermanos quería Grimm, hacer eso. eran terribles. Sí, pero yo no lo quería todos hacer son esto, cuentos de me salió hadas. así. Sí. Es lo que yo quería decir, que claro, o sea, no se movía por el otro lado. Pero fue un fracaso, yo quería hacer cuentos infantiles. Tú querías ternura. Tú querías... Y te salió el lado contrario. Me salió el lado masoca. I tu Neus, et veus a fer poesia com la Carmen? Jo, a veure... Poesia infantil, vull dir, Poesia infantil, jo ho trobo, ja m'ha sigut una mica difícil. Sí, perquè el vocabulari, tu et penses que has de fer vocabulari com parles en els nens. Sí. I no. El vocabulari l'has d'utilitzar normal, com... Trobar el registre, no? El registre És el l'has que de dèiem abans, fer no? De com connectes per posar-te a d'adult. escriure. Has de fer el vocabulari d'adult normal i corrent, però difícil. Sí, perquè el vocabulari, tu et penses que has de fer vocabulari com parles en els nens. Sí. I no. El vocabulari l'has d'utilitzar normal, com... Trobar el registre, no? El registre És el l'has que de dèiem abans, fer no? De com connectes per posar-te a d'adult. escriure. Has de fer el vocabulari d'adult normal i corrent, però fent descobrir al nen petit, fent-li descobrir les coses. Per mi fer la poesia infantil, no ho he provat, però yo creo que em costaría una mica. No es fácil, a mí me cuesta. O sea, yo escribo poesía para llevas adultos. varios libros, los Sí, hemos enumerado antes. sí, yo escribo para adultos, pero como había escrito de pequeña poesía, entonces tuve que hacer una especie de Regresión. regresión, que un psiquiatra me lo explicaría cómo lo hice, que no lo sé. Y entonces escribo de dos formas poesía infantil, también tengo que decirlo. Una, para los niños muy pequeños, que es metiéndome en su piel
y es el niño pequeño el que juega, el que averigua, el que sabe, en primera persona de niño. Y luego hay uno impersonal en el que cuento historias para niños en forma de verso, que es un poco más para adultos. Bueno, ahora estoy escribiendo, que tengo muy adelantado. Cada una de vosotras, ¿qué rango de edades creéis que va dirigido vuestro mensaje, vuestra obra? Bueno, en mi caso es muy claro porque, por ejemplo, este está escrito y están los capítulos por edad. Y llega, no me acuerdo, pero llega hasta, me parece que son los 6, tercer cumpleaños, Rey León, y llega, me parece, hasta 4 cumpleaños, hasta los 4 cumpleaños. Con lo cual el primero es más a la madre que al niño, ¿no? Pero ahora te vas a empezar con preadolescentes. Sí, es versos para seguir creciendo, la niña La niña sigue creciendo y llega al 9º cumpleaños. Hasta los 9. Es muy claro, hasta los 9 años. Vale, o sea, vas cambiando un poco en función del libro, ¿no? Entonces ahora estoy en esta edad de preadolescencia que llega hasta los 12 años o así, porque ahora está muy adelantado el tema para los niños. En el de los niños está todo el más uniforme, luego el de jugar a versos también. Perdona, el de jugar a versos es también más uniforme y llega, pues también abarca hasta que el niño, bueno, llega también, no sé, hay poemas, ya empieza a pensar el niño o la niña, empiezan a pensar en qué es la guerra, cuando lo ven en el diario, o sea, ya está un poco más comprometido el tema, porque un niño, hoy en día que el niño de 7 años que me hablaba de la libertad, o sea, hoy en día ya a los niños no se les puede hablar de juegos solos. Hay que hablarles de lo que ellos tienen alrededor en su casa, de lo que ven en la televisión, de su móvil, también del móvil, de no sé qué. Y luego hay este libro que en realidad no es un libro para niños, que es Escuela Elemental, que está escrito hace 20 años, no sé cuánto, que este es un libro que está dedicado a mi madre, la maestra, que es todas las letras del abecedario y los elementos, palabra, letra, y los elementos infantiles, escuela, tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la letra P es una que a mí me introduce mucho para hablar con los niños. Cartera de colegial, primer lenguaje. Pues este ya era para adultos, pero a los niños les interesa este tipo de libros. Vale, porque conectan, ¿no? De algún modo también. Conectan. Y esto a mí me sorprendió. Me sorprendió que cuando les hablas en un lenguaje infantil, ellos a veces son más maduros que tú cuando les hablas del lenguaje infantil. Es muy, muy curioso lo de los niños. Sí, cada vez más. Los niños cada vez, entre más pequeños, nacen como con una capacidad mucho mayor que la que teníamos nosotros cuando nacimos, cuando éramos pequeños. También los estímulos porque es muy cierto. Sí, habla y les escuchas hablar de una manera tan madura, con una madurez impresionante. Yo una cosa que a mí me impresiona es cómo hablan en público. Con qué naturalidad y qué bien hablan. Sí, ya ellos no les da vergüenza ni nada de presentarse por ahí. En el caso del sueño de Ashley... Yo poesía para los niños no lo sé, aunque tengo uno por ahí de un día, yo a veces escribo dependiendo de lo que veo. Yo, como decía ayer, como de Yanaya por allá, yo soy muy observadora, observo todo, veo, miro a veces la gente y pienso, como que me meto a veces en las historias, ¿no? Y venía una niña con una maletica de la escuela, así raída un poco, con esto, y ella jugaba. Y me hice un poemita, pero no lo traje. Pero creo que es el único que tengo así como infantil. No lo sé, no sé si un día me meta a escribir, me ponga en ese plan de escribir poesía infantil. Todo se andará. Seguramente yo no pensaba escribir libros, no pensaba, solo he escrito poemas, tengo un montón y voy a ir preparando otro poemario, a ver si de aquí a primavera tengo que ponerme a hacerlo, porque poemas los tengo. Pero poemas de diarios cotidianos, muy románticos y todo eso, que soy muy sensible y muy romántica y todo. No sé, para los niños es que a lo mejor saldrá, pero todavía no. Llega el momento, uno tiene los momentos, yo digo, siempre no hay que esperar ni estar muy triste ni estar muy alegre. Esos dos puntos del estado
no van, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, Parece que hay momentos en los cuales le llega a uno como que llega algo diferente, un sentimiento para escribir. Un momento como especial. Adecuado, Que ¿no? no es Que ya se ha adecuado. podido procesar artísticamente, Sí. que ya se puede poner de... Y el momento. No estar totalmente riendo, no haciendo nada. Triste menos. Entonces hay que estar como en un estado así de un poco de un sentimiento muy especial para escribir. Tanto la poesía, bueno, pues también y este lo empecé antes de la pandemia. Aprovechaste la pandemia. En 2019, que nació Antonella, empecé a escribir este libro. Ah, bueno, este es un dato. Yo durante la pandemia no pude escribir poesía infantil. ¿No? Yo en la pandemia no escribí nada. jo durant la pandèmia vaig Jo sí escriure escriví, Sí, és que hi ha dues reaccions, no? Hi ha gent que va tenir com el bloqueig creatiu i en canvi hi ha gent doncs, que va Yo escribí mucho, durante la pandemia escribí mucho, Però tema pero infantil no poesía infantil. En canvi tu sí. Jo sí. Potser et va servir com una evasió Sí. de buscar aquest món màgic, Sí. maco, no? Sí, perquè de poesia era incapaç d'escriure. De fet, es va voler fer un concurs del laberint Sí, de Ah, que poesia. va fer. No, es va voler, que després Sí, es vam va anul·lar volar. perquè no hi havia... I- no ens i- enviaven material. I jo el vaig enviar, però tampoc no venia. Sí, sí. No venia. El mateix. la- Jo vaig sentir el mateix. Hi havia com un mur, no Sí. sé, una cosa estranya. I en canvi, amb el món que m'imaginava jo, Sí. sí que vaig poder fer. El que passa que, clar, jo vaig començar a escriure, volia fer el conte, Sí. però em van sortir 50 personatges per allà i jo no puc. Llavors tens material, llavors, no? Per Sí, continuar fent una sí, sí. O inclús una sèrie, Una no? sèrie, de fet, jo vull fer una sèrie, aquí és primavera i estiu, Sí. i vull fer les 4 Ah, estacions molt bé. per poder anar al Florín, que és Sí. el personatge principal, anar tenint aventures durant aquestes estacions. Ah, qué bien. Molt bé, molt bé. A part tinc Està molt bé. més contes Està molt bé. que vaig escrivint d'un que es diu Cascarel, que Sí. és un marcià que cau a terra, no sap on ha anat a parar, es troba amb un amiguet, amb un nen que es diu que és d'uns 8 anys, i li va fent descobrir coses. La xocolata, la gran nevada, el Sant Jordi, i bueno... I saps una cosa? Jo penso que els nens necessiten d'alguna manera una mena de cicles complets, Sí. perquè els ordena d'alguna, no sé, d'alguna manera els Estructura, ordena no? la ment una mica. Sí, No creus? Que és una Sí. mica... de poder... De poder fer, sí, Una sèrie que li encaixi... sí, una mena d'ordre. Ara estic aquí, mira, ara fa fred i cau neu, i llavors Sí. li introdueixes el S'introdueixis perquè una mica d'això. d'ordre, perquè la ment també necessita això. Clar, que si no, amb els mòbils i la tele no s'entenen. No, sí, clar. Després està molt desconcentra, no? És veritat, no contribueix, no? A ordenar el pensament. Parla'ns de la teva experiència amb el tema de la il·lustració, Amb la que és il·lustració... molt important en el teu llibre. Sí, Si l'obres i l'ensenyes una mica, que es vegi què és. sí. Bueno, les il·lustracions són fetes per una amiga meva que es diu Simona Moredo. Va trigar un any, tot s'ha de dir. A la pandèmia també les va fer. Les va fer durant la pandèmia també, de les granotes, des de que és petit fins que creix. Bueno, va utilitzar totes les tècniques hagudes i per haver. I clar, a mesura que ella em anava fent les il·lustracions, jo pensava, ara haig de reescriure un altre cop. Perquè com ho feu? Com ho fèieu vosaltres? Jo havia escrit tot el text, Sí. li vaig enviar perquè ella
fes, i jo li anava dient, mira, aquí m'agradaria els personatges, i jo els tenia tots amb descripció. Ah, que bé. Clar, un cop jo tenia la descripció i tenia el dibuix, dic, ara no puc descriure el personatge perquè és una tonteria. No t'encaixava. És una redundància. I vam anar, bueno, la pedra, la roca, elefant... Parece al principito Sí, el florit... Escolta, ha tardat però ha valgut la pena, I, bueno, la gran tormenta. I feia diferents tècniques de pintura, acrílics, pastissos. Hi ha un que és una sortida de sol que sol té per aquí. que el va fer Sembla una fotografia. amb aquarel·la. Clar, perquè Aquarel·la. els nens també necessiten... Agraeixen molt el suport de la Els imatge dibuixos. quan fan la lectura, no? Veuen el dibuix i amb el dibuix ells ja se l'imaginen, sí. no? I això es va costar lo seu. És que jo ho veia difícil, jo pensava, primer es deu fer, m'ho invento, m'ho imaginava, primer es deu fer el text, el que tu deies, no? Clar, les jo vaig- consignes i l'il·lustrador, el pintor, el Sí. podem dir, ho fa, però són bastant lliures, no? Clar, jo els hi vaig dir, No, mira. fes com vulguis, En però... aquest llibre els dibuixos són importants, els dibuixos pels nens. Això. En este dibujo se ve más en el grande, que no lo tengo, jugar a versos. Y este niño fue un niño de 8 años, un niño australiano, y que es un dibujante impresionante este niño. Y esto es un pirata para él. Y esto es el barco para él. Y esto es un zombie. Y puso Zumboy. Porque él escribe en inglés. O sea, realmente este zombie es que me entusiasmó. Yo digo, pero este niño, ¿te imaginas? Sí. Y Muy divertido. es importante la unión que tú decías de texto y dibujo o Bueno, este pintura, lo tienes. porque Sí, les has sí. enseñado diferentes técnicas. Sí. Que esto es maravilloso, es como enseñar diferentes estrofas, tipos de versos. Es que todo lo que se amplía es un mundo, Sí. es un lujo. Sí, es como sinestesia pura. Sí, estás creando Es verdad, mentes. claro, ellos no lo tienen todo tan... esa disciplina que tenemos nosotros y todo tan separado, que eso también nos hace a veces pues perdernos cosas, sino que ellos pueden disfrutarlo todo a la vez de esa mezcla. ¿no? Porque está unido, ¿eh? Claro, está Con la unido, poesía todo y lo está importante es que está unida con la pintura, está unida con la música, está unida con el teatro. También. Básicamente con el teatro, son personajes que representan, más en tus cuentos, pero también en la poesía. Entonces todo está muy unido y al niño se le ensancha la mente. Sixta, ¿y tú el Sí. tema de las ilustraciones en tu caso cómo fue? En mi caso las hizo Gustavo, un chico, un amigo, me hizo estas ilustraciones, entonces van de acuerdo a la parte donde se va leyendo, entonces empieza a mostrar la parte, la casa, el inicio, la curiosidad de la niña con la luna. Entonces luego muestra la casa y entonces las ilustraciones aquí van de acuerdo a la parte de la lectura que se va viendo allí. Luego aquí está la niña, la curiosidad, ya se mete por algún lugar por ahí a averiguar qué es lo que encuentra. Aquí están unos seres muy especiales que ya ha descubierto con la ayuda de este lobito, que es el que le ayuda a ellas a encontrar su sueño. Entonces aquí está con el papá lobo y mira, aquí el personaje de la niña, su ayudante es un lobito, un lobo, pero es de otro mundo, es de otra galaxia. Que le encuentra, que le ayuda, sí, que le ayuda a encontrar ese sueño. Ya iba por ahí buscando, porque le gusta mucho la naturaleza, las flores, las plantas, todo lo pequeñito, sí.
y hablar con los pajaritos y mirar a ver qué había por ahí. Un día apareció el lobito y entonces ese es el que le ayuda a cumplir un sueño y la lleva a un mundo muy bonito, que a lo mejor existe, no lo sé. Alguien me dijo, mira, pues a lo mejor existe En la un mente, mundo, en la mente del niño seguro que existe. pero y entonces le ayuda y estas ilustraciones pues son muy bonitas. Sí, son muy bonitas. Estos son los personajes, Muy elaboradas. La letra grande. los personajes que ella ha encontrado. La letra es grande, Sí. ¿eh? Sí, la letra grande con el fin La de tengo también hoy. con el fin de que a veces son los abuelos o las personas mayores que le leen. ¡Qué considerada! ¡Qué Sí. considerada! Sí, sí. Que saben todo. Mira, y así no tienen el pretexto así, no, es que esa letra tan pequeñita yo no la veo. Entonces aquí la letra es grande, está bien bonita la letra y no se necesitan ni gafas para leerla y el leerle a los niños. Muy bien. Entonces Sí que sí. esto... Tú eres muy pragmática. ¿Os parece que leamos algo? ¿Que vosotras nos Sí, leáis ¿quién algo? queréis leer vosotras? Pues Con la que tú empezáis yo. lee usted. Yo tengo la Yo no Que antes he empezaba yo. elegido, no he elegido. Pues vas eligiendo. Voy a leyendo. Bueno, parlant de la Lili, Sí. Lili la remeiera. Lili és la remeiera del poblat. No para de córrer amunt i avall, sempre recollint les plantes i les arrels per guarir a tothom que li demani. Casada amb el Liliac, al seu costat se la veu ben menuda, però tot el poblat la reconeix de seguida, ja des de ben lluny, per la seva llarga cabellera ben pèl-roja i els seus ulls verds maragda. Es passa el dia voltant pel bosc, xerrant amb el papa Boborusa o amb la Camela Caulitxo. Moltes vegades són ells els que li mostren el lloc on trobar certes herbes. Quan era petita, sempre anava amb la seva germana de passeig a buscar herbes, que la seva àvia bonica els havia demanat. Un dia es va posar a xerrar amb una família d'abelles. Al cap de ben tard es va adonar que la seva germana no hi era allí amb ella. «Pruna!», cridava la Lili, «on ets?». Després d'estar mig dia buscant-la pel bosc, la va trobar veient tan feliç amb un grup de papallones sota un teix. La Pruna ja no l'acompanya al bosc, ara és el Brotac, una petita granota verda òrfana que va salvar la Lili de la gran nevada de l'hivern passat. Són inseparables i s'estimen moltíssim. Aquest és un d'ells. És el que tu deies, no? Que has d'utilitzar un vocabulari senzill, senzill, però d'adult. No, sí, que arriba als ni nens. ñoño, ni... Sí, sí. No, però és molt eficaç, arriba molt. ¿Y tú, Carmen, nos quieres leer el poema del 8? ¿El del infinito? ahora, ¿no? Que nos Es has que lo está dejado, buscando, ¿no? es que nos has dejado con la miel en la boca. ¿Así? Sí. Bueno, venga, si te lanzas. Pues Sí. a ver, es que yo no sé, que todo está tan... Porque es para leerlo y Pues empieza por el principio. Así empiezo nos por el situamos. principio y así nos situamos. Qué buena Mira. idea. Sí, mira. Ashley se asomó a la ventana. Era de noche y el cielo estaba muy claro. La luna apenas se veía en su cuarto menguante. ¡Mamá, mamá!, gritó la niña, porque a la luna le falta un trozo. Parece que le han dado un gran bocado. ¿Qué le habrá pasado a la luna? Mira, mi niña, no lo sé. Tal vez fue que a la luna la mordió un lobo. Métete en la cama ahora mismo. Fue lo que se le ocurrió a la madre en ese momento. La niña se quedó asombrada mirando la luna, compadeciéndola. Ashley nunca se asomaba fuera de noche porque todo era campo y le daba miedo los cantos de los animales nocturnos. Pobrecita, qué mordisco le han pegado, cómo le habrá dolido. Ashley bajó la vista, pensó que el lobo no pudo ser. Tenía que averiguarlo. Ahora tenía mucha curiosidad. Aunque su mamá no quisiera, ella seguiría mirando cada noche por la ventana. Mejor me voy a dormir. Cerró la ventana y se metió a la cama.
Lu era un lobo que un día apareció por el jardín. Era muy pequeño todavía. Ashley pensó que era un perrito de los vecinos y le puso Lu para llamarlo. Pues ella no distinguía entre un perro y un lobo, eran muy parecidos. Él siempre estaba por el jardín a su lado. Ella le llevaba comida de la suya todos los días. Jugaban a las escondidas entre los árboles. Tenía Lu un color muy particular. Era marrón claro por la barriga, pero las patas y por encima del lomo era marrón oscuro, menos la cara y las orejas, que eran de una mezcla de dos colores. Tenía una mancha blanca que le empezaba a los lados de la cara y terminaba en punta sobre el cuello formando un corazón. Una noche Ashley había soñado que Lu hablaba y que había tenido una bonita conversación. Cuando despertó se acordó del sueño y en lugar de sentir miedo le dio una gran alegría y mucha curiosidad. Sí. Mantengamos la intriga. Mantener la intriga, porque continúa Va interesante. interesante con muchas curiosidades. Nos has dejado así. Sí. A ver, la poesía tiene la ventaja, esta poesía, de que son versos tan breves que difícilmente pueden cansaros, pero vaya, cuando os canséis, si levantáis la mano. También queremos que todos pregunten lo que... Sí, claro, después de esa ronda Después de de la lecturas, ronda de pues, que Carmen lea, Mira, abrimos la tercera. para empezar, jugar a versos, que es lo que estamos haciendo ahora. Jugar a versos. Jugar con las olas y con el viento, con los rayos que alumbran y con su fuego. Jugar con los paréntesis, con los acentos. Jugar con las palabras de carne y hueso. Deletrear el mundo. Jugar a versos. Qué bonito. Dormir. Duerme el niño que tiene los ojos grandes. Si los tiene pequeños, se duerme antes. Viaje. Esto que explicaba, que es una lección casi de lo que de física. Viaje de una gota de agua. He empezado por los más pequeñitos, Estaba en una nube que se enfadó. La echó de sus dominios de un empujón. Llegó a besar la tierra. Se evaporó. Subió derecha al cielo. Solo vapor. Y de nuevo una nube se la tragó. Cometa. Mi cometa vuela sola, como un ave de verdad. Se pasea por el cielo como si fuera su hogar. Tiene miedo de caerse, como un niño de verdad. Bueno, estos son para la niña, muy breves, muy breves. A ver. Piano. La niña no sabía hablar todavía, pero manoseaba el piano. Con seriedad precoz, sentada ante el piano, muda y atenta, descubres el milagro. Tú no sabes hablar, pero cantan tus manos. Y aquí, por ejemplo, hablar. Cuando aprende a hablar. Hablar es divertido. Realmente era un juego, de resultas de lo cual toda la vida me gustó las matemáticas, porque aprendí de pequeñita a jugar con ellos. 8º cumpleaños. Soy el 8 que hoy te regala el destino. Te felicito, niña, con fuegos de artificio, globos de 1000 colores, corazón derretido. Mis mejillas se hinchan de reírme contigo, y si me caigo al suelo, puedo ser infinito. Cuento todos tus años con un trazo muy fino. Te acompaño a la escuela encerrado en mí mismo. Te enseñaré a contar a todos tus amigos. Sumaremos los días con tu hermano y los míos y verás cómo brillan dentro de tu bolsillo. Tú la niña más guapa, yo un 8 divertido. Tú la que escribe cuentos, yo el que cuenta dormido. Soy un número mágico. ¿Quieres bailar conmigo? Y luego escribí varios poemas, ya solo 2.
Escribí varios poemas para Gloria Fuertes, para todos los autores que a mí me habían encandilado de niña y que han escrito para niños. Y en la historia de la cebolla de Miguel Hernández la sabéis, que estaba en la cárcel y que su madre no tenía más que pan y cebolla para dar a su hijo. Cebolla, a Miguel Hernández. La cebolla es redonda, quiere jugar. Parece una pelota de celofán, una cabeza hueca que muda está. Con frío a todas horas, tú la verás envuelta en muchas capas y tiritar. Si una capa se rompe, le quedan más. No quiere que la veas rodar, rodar, cebolla del poeta, cebolla y pan. Si le rasgas el alma, te hará llorar. El último es que me hace ilusión porque es este libro que dediqué a mi madre, que fue el origen de todo, mi amor a la poesía para niños especialmente, y que es la letra P, y que es un poco lo que estamos hablando aquí todos. Dicen que la P es una letra importante en cualquier diccionario, la primera letra que pronuncian los niños cuando inventan el mundo. Pero no es eso todo. La P es una hermosa bandera del país de la paz, un mástil recto sin fisuras y un globo enorme envolviendo el vacío. Ya lo estáis viendo, tirar letras al aire y recogerlas con las manos vacías es escribir poemas y aprender a jugar. Carmen, este último que has leído, ¿para qué años lo...? Bueno... ¿Para qué años? Este es para los padres. Para las madres. No, es que yo te iba a decir una Para que los cosa. padres y las madres se lo lean al niño, todas las letras, porque están todas las letras. Sí, pero hay muchos y algunos de los que has leído que Badosa tenía razón, que son para adultos también, ¿eh? Sí, tanto, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Tienen un trasfondo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, está el de la guerra, está el... Sí. En la adolescencia me he pasado, porque estoy escribiendo unos poemas que me están dando a mí un poco de miedo. Sí, Tienes que está... venir aquí a leérnoslos, ¿eh? Me da un poquito de miedo, sí, tengo que hacer una... Tengo que pulir un poco eso porque los niños se van a asustar un poco. Bueno, abrimos el espacio de Yo quería tertulia. darte las gracias. Ah, bueno. Porque no, sí, te lo digo muy en serio, creo que es nombre de las tres, por Sí, una sí, razón, claro. porque no es corriente hablar de literatura infantil. Piensa que la literatura infantil, a pesar de que está creciendo en nuestro país, es una minúscula parte de la literatura en general. Los niños tienen una dificultad de comprensión lectora cada vez superior. Los últimos números que nos están llegando son bastante penosos y a mí esto me da mucha tristeza. Si realmente consideramos la poesía, pensad que la poesía no llega, bueno sí, del año 2022 era el 1,2% de la poesía en general. La poesía en general es miserable lo que se lee con relación a la literatura en general. Sí. Si la poesía infantil es el 1,2% de la poesía en general, Madre mía. los que escribimos Sí. poesía infantil estamos absolutamente locos. Sí, yo me considero loca porque realmente esto no tiene ninguna salida. Pensad que además estamos en un mundo que todos estamos creando círculos viciosos. O sea, si realmente no leemos poesía a los niños no aprenden a leer, porque ¿qué pasa? Que amar se aprende amando. Sí. A sentir se aprende sintiendo, a leer poesía se aprende leyéndola. Sí. Si no la leemos, no se edita, porque no se compra. Sí. Y otra vez entramos en el esquema completamente materialista de lo que se compra, que es lo que se tiene que leer, que es lo que hay que enseñar a los niños. Horror. Sí. O sea, nos imponemos de alguna forma un tipo de enseñanza de padres, escuela, todo el mundo, porque la poesía, perdonad, no es que la defienda, pero es que enseñar poesía, que es algo que no es fácil, es enseñar sentimiento, comprensión, reflexión, intuición, Musicalidad. el lenguaje. Decía Vicente Huidobro, el poeta, decía, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Entonces, hagamos ancho el mundo de los niños.
Necesitan un lenguaje amplio y la poesía ayuda. Te aseguro que todos aquí estamos de acuerdo. Seguro, seguro. Yo la primera. Yo la Sí, primera, sí. es un magnífico alegato y tienes toda la razón. Y convertir la educación como otras áreas, pero particularmente la educación, en una operación mercantilista, me parece un gravísimo error. Porque tendría que estar por encima de esas cosas, de lo que exige o pide el mercado, de lo que es rentable o no es rentable. La educación no debe ser rentable, debe ser una inversión a fondo perdido, porque es nuestra formación. Claro. Que no es La perdido. educación Pero- está por no es encima. perdido. No es perdido, pero quiero decir desde el Económicamente. punto entiéndeme, yo me ponía en esa tesitura. O sea que gracias. Bueno, pues, pues Sí, gracias a vosotros. yo me uno también a la misma, que no se había hecho una tertulia así literaria infantil y esto ha sido muy bonito y gracias, gracias porque también salir la poesía y todas las historias las hemos tenido y todas son muy bonitas y yo estoy de acuerdo en que todo lo que es arte, la música, la pintura, la poesía, todo esto está muy ligado, todo. Pero esto de lo infantil es muy A interesante. ver, a mí se me ocurrió porque empecé a ver que escribís, bueno, y hay más personas vinculadas con el laberinto, pero al final para organizar un acto en el que se puedan decir cosas interesantes y las personas que intervienen tengan también su espacio, suficiente tiempo para explicarse, para leer, para distendidamente estar aquí, teníamos que limitarlo, porque si no podíamos haber traído a más personas, a más gente, a Rodolfo Del Hoyo, a Betelgeuse Montané. Hay mucha gente últimamente, veo yo, o al menos es mi percepción, y puede ser mi ignorancia, que empecé a darme cuenta de que se escribe literatura infantil. Digo, oye, pues vamos a hacer algo con literatura infantil y vamos a dar voz a nuestros socios que están en eso, en este caso nuestras socias. Claro. Sí, sí. Y ese es el propósito, y Sí, esa ha sido la además. motivación. O sea, darme cuenta de que te había sacado este libro, tú me hablaste, Neus, del tuyo, Carmen Plaza había hablado cuando hicimos un homenaje a Badosa, hablaste también de la literatura, de la poesía. de la sí. Él poesía. insistía mucho porque él era consciente de que si no se lee de niño es muy difícil empezar de mayor. Entonces empieza a leer historias, Totalmente, narrativa, claro. pero la poesía de mayor cuesta porque mucho. parece que es un mundo muy cerrado, cuando en realidad es el mundo más abierto que hay. Porque es abierto al sentimiento, por ejemplo. No hay ningún tipo de escritura narrativa, ni biografía un poco, ni tal. De todo esto que se escribe hoy en día de la biografía novelada, que es una especie, yo no quiero hablar en contra de ningún género, pero que es una forma de facilitar la lectura y facilitar la historia, me parece adulteración. Entonces, lo que decía Badosa es, desde pequeño tú enseñas esto, y ya no tienes nada más que hacer, porque lo que estás haciendo es una cadena, que es lo bonito, que para eso estamos aquí, ¿no? Cadena de generación en generación, cadena de niños a otros niños, de adultos a otros adultos. Es una forma de hacer equipo, ¿no? Y de hacer cultura entre todos. Sí, sí. Es que si tú familiarizas a un niño con la poesía, desde que es niño, que está en esa ventana de conocimiento que puede adquirir realmente las claves, ¿no? de la lectura, lo estás familiarizando con un lenguaje connotativo. Está comprendiendo Estás que el enseñando. lenguaje va más allá de significante y significado. Estás Y enseñando. crear esos mundos de referencias. Y luego no lo verá como algo extraño, porque si tú enfrentas a un adulto a un poema, muchas veces se queda atónito, desconcertado y abandona. Pero sabes una Porque cosa, no está familiarizado. pero una cosa me parece importantísima, Rulos, que no es el problema de lo que hacemos mal en la enseñanza. Es lo que yo no hablo de eso. mira, no, todo el mundo hace lo que puede. Exacto. El problema es lo que no hacemos. El problema es lo que no hacemos. Esto lo decía Nietzsche. Decía, el problema de la educación no es las cosas que no solo las cosas que podemos hacer mal, es sobre todo lo que no hacemos. Claro. Porque esto es enterrar posibilidades. Sí. Oportunidades, posibilidades, enterrarlas, porque luego ya no van a salir de mayores.
Este es el gran problema, la omisión, la indiferencia. Sí. Me interesaba destacarlo. Antonio. Primero comentar que ha sido un placer disfrutar de vuestra charla y de lo que habéis leído. Y lo de Carmen, lo que más me sorprende, y creo que es una línea de trabajo muy acertada, es acabar haciendo poesía para niños sin pretender hacerla. Es que además esos poemas tienen la virtud de una difícil sencillez para que un niño lo pueda entender, pero también dan a pensar, son muy profundos y reflexivos de cara a un adulto. Luego también las buenas técnicas de estilo literario, tanto de Neus como de Sixta. Y Dolors, no estaba, digamos, en previsto cuando se planificó esta tertulia, ¿El qué? pero la fecha en la que se ha celebrado ha sido, digamos, la mejor, porque ha venido precedida del informe PISA, Sí, eso donde no estaba previsto. pone a Cataluña en la cola de toda España en materia de competencias educativas, y de una carta que la consellera de Educación ha enviado a los padres. Y aquí yo sí quisiera comentar algunas cosas, si me permitís extenderlo un poco más, porque yo he participado de la comunidad educativa, o sea, he sido presidente de UNAMPA durante 4 años. Y claro, yo lo primero que veo, cuando sale el informe PISA, las primeras reacciones que hay por parte de la clase política es: baja el nivel porque la culpa es de los emigrantes. ¡Hostias! No, que lo han soltado, ¿eh? Sí, lo han dicho. Y no es precisamente ni Vox ni Alianza Catalana quienes gobiernan, pero lo han soltado de traca y mocador. Otra, no son estrictas en el uso de la lengua catalana en el sistema educativo. ¡Hostias! Pues yo qué sé, hostias. Otra que es de traca, porque aquí lo que hay es más bien un problema de usos y de costumbres sociales, donde hay culpas compartidas, tanto por parte del poder político como por parte de las familias. Porque ahora, por ejemplo, dicen lo de ser estrictos con la lengua. Bueno, y si la lengua de inversión fuera el castellano, Sí, ¿ocurriría lo mismo? Antonio, perdona, no vamos a hablar, tampoco no vamos a mezclar la política en esta charla. No, es que quería Si no te importa, entrar ciñámonos al tema. En los usos sociales que dan a este problema. Pero quiero decir que no es el foro para sacar ciertos temas. No, pero yo de lo que quería acabar hablando es precisamente de los usos sociales. O sea, vivimos en una sociedad materialista. Lo habéis comentado. Sí, totalmente. O sea, ya no hay ética del trabajo, sino que lo que hay es ética del consumo. Eso lo explicaba muy bien el sociólogo Zygmunt Bauman. Y del hedonismo. Y del hedonismo. Luego también, tanto las empresas como los políticos no quieren trabajadores ni votantes críticos, sino gente que se limite a votar convenientemente o a obedecer lo que le dice el jefe. Sí, pero eso ha pasado toda la vida, que no creo tampoco, sinceramente, en contra de lo que dicen, bueno, determinados grupos o determinadas personas, de que eso es como exclusivo del capitalismo. Yo creo que en ninguna época ha interesado que la gente sea crítica. Bueno, ¿y los regímenes totalitarios son de derechas o de izquierdas? Da igual, quiero decir, eso siempre es así. El crítico estorba, es problemático. Yo quisiera comentar una cosa. Sí, Jorge. De lo del PISA. Sí. Entonces, porque imagino que soy el único de aquí que participó en la aplicación de... Tú de eso sabes. Sí, por desgracia, sí. Por eso he dejado de trabajo. Es un inútil, el señor que dijo aquello de los inmigrantes es un inútil. Pero le he de agradecer que me cambiara tanto que me he jubilado. Yo creo que el problema es muy complejo, pero es cierto que hay una cosa, es que vosotros estáis hablando de literatura infantil en todo momento, ¿no? Sí. Cuando yo iba a aplicar pruebas, yo estuve trabajando durante 9 años en el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que queda
Es que sí, y además era asesor técnico pedagógico. Además, que igual ya es- Jorge, impresiona, ¿eh? Impresiona. Impresiona. Pues sí, parece que sea alguien. Pues iba a aplicar pruebas, que fueron las de PISA, que nosotros interveníamos. A título de curiosidad, el señor que dijo que la culpa era de los inmigrantes es el mismo individuo que dio el visto bueno a la prueba en la que se realizó. Es decir, Ya. tenía que haberlo sabido él porque estaba bajo su control. Pero dejémoslo aquí esto. Cuando iba a aplicar pruebas, yo podía aplicar pruebas siempre de lengua, bueno, las podía hacer de todo, pero yo me dedicaba a lengua catalana, castellana, incluso aranés. Recuerdo que se hacía en primaria, claro, los que hemos estado tiempo en el aula sabemos que un niño está 20 minutos haciendo una prueba y otro niño le está 35 y otro 40, ¿no? En primaria, normalmente, indistintamente del lugar en donde estuvieras, es decir, fuera, para entendernos, Barcelona, Extrarradio o Cataluña Central, los niños solían, al acabar la prueba, solían sacar un libro y ponerse a leer. Niños, ¿eh? En primaria. Yo no sé qué pasaba al pasar al instituto, y la culpa no es del instituto, que yo he sido profesor de instituto toda mi vida, dejan de leer. Sí, es como un rechazo, ¿no? Se Eso, produce y un no- rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes algún motivo? ¿Tienes alguna explicación, algún motivo? Creo que no tienes tiempo, porque tienes que estar con la gente, Bueno. tienes que hacer tu pandilla, tienes. Bueno, aparte, Entonces, o sea, lo que es cierto es que literatura es ocio. Es una manera de cubrir el ocio. Entonces, el ocio tiene muchos competidores. Ahora la literatura, que antes no tenía. Y eso es clarísimo. La literatura es un lenguaje simbólico. Requiere más esfuerzo. Frente a un lenguaje mucho más inmediato de la imagen. Y esto es importante. Y otro problema que encuentro yo, que es no saber, o sea, hablabas de un cierto elemento instintivo de los niños, este niño tan bonito que la poesía es para niñas y todo lo demás, y era capaz de entender aquello, ¿no? Pero para entender un poema, sobre todo los que tú has leído, se necesita no solamente concentración, sino además, lo que ha comentado Duro, comprender el lenguaje connotativo. Es que para mí me parece que es la clave. La comprensión del que a los chavales de tercero de la ESO, yo me acuerdo, ponerles un texto y no entender que era ironía. Claro. Bueno, es lo que estaba diciendo de la comprensión lectora. Estamos en una sociedad Pero de perdona, es que ¿no te parece que el problema viene en que realmente la literatura no es ocio, que habría que romper esa imagen? Ya, pero es que yo creo, o sea, y entonces el problema son dos. Uno básico, y es la tontería de dividir Ministerio o Departamento de Educación con el Ministerio o Departamento de Cultura. Porque lo que es educación después será cultura. Claro. Y entonces la literatura infantil se encuentra al pairo. Sí. No tiene a nadie porque Sí, no sí. es, Sí, todavía está Sí, más sí. a educación que no a cultura. Sí, y cuestiones de gestión psicológica. Y luego hay otro problema fundamental, y es que desde hace años, cuando yo todavía hice BUP, desde hace años la clase es de lengua y literatura. ¿Qué pasa? Que poner lengua y literatura al mismo nivel es como poner al mismo nivel el marmolista de la cocina con Miguel Ángel. Exactamente igual. Es verdad. Porque todos utilizan el mismo material, ¿no? Muy bien. Y entonces, claro, Pero el marmolista- el chaval no acaba de entender, o sea, no comprende el código de la literaria, ¿no? Y entonces, y eso por un lado, y por otro lado el ocio, que tiene muchísimos competidores, pues, bueno, y en primavera, desde el punto de vista masculino, los escotes también tiran mucho, ¿no? O sea que, bueno, no sé, esto es... Pero lo que es cierto es que en la adolescencia el placer de la lectura, el sabor de la lectura decae y... Sí. Sí, tienes razón. Sí, sobre cuestiones digamos, de gestión psicológica,
hay que entender una cosa también, que es que en este sistema predomina un progresismo, ultra individualista, que considera que hablar de disciplina es como si fuese propio de fascistas. Es que les da ictericia. Sí, totalmente. Les da ictericia. Luego también nos encontramos con padres y madres que van de colegas de sus hijos y no les ponen límites. Esta es otra. Luego también nos encontramos pues, en los centros educativos con una gestión emocional que es cursi, que en vez de fortalecer, debilita. Ahí es donde yo iba a parar. Por ejemplo, el humor, que es una de las manifestaciones del lenguaje connotativo más importante, una forma de inteligencia. Y es una forma de inteligencia, está desapareciendo. Nunca va a desaparecer del todo, pero estamos en una época... Está denigrado. Está denigrado. Es que incluso los críticos de cine, yo ya lo he observado, fijaos vosotros, cuando es una comedia, la calificación es bajísima. Bueno, es que Tienes que es muy difícil hacer una comedia buena, porque normalmente las comedias se basan en gags. Y eso satura, hora y media llenándolo de gags, pues eso no hay por donde lo cojas. Necesitas un buen guión, y ese guión, pues bueno, pues con ese enfoque adecuado y con esos chistes en el momento oportuno. Con lo cual es muy difícil hacer buen humor. Eso demuestra que requiere mucha inteligencia. Pero ¿querías decir algo? Sí, dos cosas. El tema de la lectura en la adolescencia, como persona, la que he salido más, la persona que se acerca más a la adolescencia en esta sala, puedo asegurarle que la gente lee... Bueno, perdona, un adolescente poeta. Bueno. Y buena poeta. Gracias. Pero lo que me va a referir que tengo amigas que no les interesa nada la poesía, de que yo les digo, ¡ay, qué me tiran el libro a la cabeza, pero tú les das un libro de fantasía, acción juvenil y lo leen! Lo que no significa que sea de menos calidad, simplemente que los gustos de lectura se diversifican porque hay más contenido en el comercio y en el mercado de la lectura. Y lo quieras o no, es así, o sea, la lectura también implica promociones económicas, aunque lo maravilloso sería que los adolescentes consumieran lo que tiene mejor calidad, lo triste es que las mejores editoriales con mejor repercusión tienen contenido que es más fácil de que la gente lea, con lo cual es más comprable. Hay que también pensar en ese aspecto. Y el tema de la comedia, hay calificaciones bajísimas porque en España hay 4 distribuidoras que distribuyen a las 4 productoras que hacen el mismo cine desde hace 16 años la misma comedia, y los críticos cambian, se jubilan y están hartos. Pero sí que hay buen humor, solamente que es cine independiente. Sí, tiene razón. Y ya está, ya he acabado. Pero bueno. Bueno, yo quisiera darles a conocer algo propio que me sucedió cuando recién llegué a este país. Fui de mi familia el último en llegar, hace 14 años. ¿Vale? Y una de las cosas que me llamó la atención, que no lo volví a ver después de un tiempo hacia acá, era que en los metros siempre dejaban un libro. O sea, tú te subías al metro y a veces encontrabas un libro allí. Entonces, como no tenías nada más que hacer, pues te sentabas y cogías así. Y fuera lo que fuera, me leí libros infantiles, poesía, política, y me parecía algo que era agradable. Y de un tiempo hacia acá dejó de suceder eso. Sí, o sea, yo creo que ya la gente como que ha dejado el móvil ahora, la gente. Sí, exacto, pero antes te dejaba, o sea, lo leías y te lo dejaban allí, y a veces te encontraban libros. Pero esa iniciativa era particular o era promovida por... No, particular. En cualquier policía de metro, en alguno me encontraba algún libro y me ponía a leer. Yo decía, o sea, me gustaba, me llamaba la atención porque te incitaba a que en ese momento que estuvieras allí, pues leyeras lo que estuvieras allí. Si no lo ponías al lado y el que se sentaba al lado, pues lo leía. En Badalona hay un parque pequeño al lado del hospital municipal donde hay como un kiosco, ¿no? Sí. Y prestan los libros para que los niños los lean, ¿no? Yo los he dejado allí y puedes coger, dejar el que tú quieras y siempre hay un movimiento. En Barcelona había bastante, antes sí ya desapareció. Había árboles, huecos de árboles, sitios que no sabía dónde había. Y eso ha desaparecido. En los últimos años ha disminuido. Yo dejo libros a veces porque me suena que los dejo en sitios y al final la gente se los queda. Pues mira, hay un ejemplo, hay una pequeña isla griega perdida, que no tiene aeropuerto, no tiene nada, que el ayuntamiento de allá ha promovido los libros. Y tienen unas barcas, una barca la ponen verticalmente con estantes, la tienen en las playas, en el pueblo, en las plazas, y todos son libros que hay muchos en griego, en inglés, en castellano, alguno mío que he dejado.
Pero y la gente los coge y los deja. Sí. Entonces es pequeñita, ¿eh? Y tiene como 20 paradas de libros de estas, perdidas por todos sitios, pero en sitios perdidos, en la playa perdida y encuentras allá la casita de los libros. Bueno, esto aquí, el ayuntamiento se le ha ocurrido alguna vez hacer una casita de los libros en algún sitio. Bueno, mira, eso es sencillo. Yo recuerdo cuando era niña, iba a un parque, que llamábamos el Parque Grande porque era el más grande, o sea, era muy simple, y había como una especie de kiosco pequeñito con cuentos infantiles y había un señor que lo llevaba, que lo controlaba. Yo era muy pequeña, me aprendí a leer muy pronto, ¿no? Iba allí y no me quería dar el cuento, me decía, tú no, que eres pequeña, y yo, que si yo sé leer. Porque, bueno, claro, eso no ha sido mi pasión. Entonces, claro, adiós. Coger aunque estuviera jugando, pero entretener ese momento, ¿no? El cuento. Y la fascinación que sentía por las imágenes. Claro. Yo le doy mucha importancia porque yo esto sí que lo recuerdo. Ho va treballar molt. Ja tenim Ho va Navidad, treballar moltíssim. Es que esta chica es diferente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Lo de mi parte. Bueno, sí. Me encanta. Bueno, pues... Muchas gracias. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de haber organizado este acto. Sí, sí, muy bien, muy bien. Madre mía. Y mira lo variado.